Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Kerem Bürsin no pudo contener las lágrimas. Lo que ocurrió en la sala del juzgado esta vez no fue solo un procedimiento legal, sino un terremoto emocional. Hande Erçel y Kerem Bürsin se vieron una vez más, cara a cara, pero esta vez frente al juez. Y lo que sucedió dejó a todos los presentes sin palabras. Kerem rompió en llanto al recordar un momento que marcó su historia de amor con Hande. Todo comenzó cuando el juez pidió a ambas partes expresar sus últimas palabras antes de cerrar la sesión. Kerem, visiblemente tenso, respiró profundo y rompió el silencio con una voz temblorosa: «Yo no vine aquí a luchar, vine a despedirme con respeto. Pero duele mucho ver cómo terminó algo tan bonito». En ese momento, su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Hande, que hasta ese momento había permanecido con la mirada fija en la mesa frente a ella, levantó la vista por primera vez. Su expresión era una mezcla de sorpresa, tristeza y contención. No habló. Solo lo miró. Y ese gesto fue suficiente para que el ambiente en la sala se llenara de una tensión emocional imposible de ignorar. Según testigos dentro del recinto, incluso el juez hizo una breve pausa para permitir que Kerem se recompusiera. El abogado del actor colocó una mano sobre su hombro, intentando tranquilizarlo, mientras algunos asistentes murmuraban conmocionados. «Jamás había visto algo así en una audiencia», comentó un periodista local. Pero eso no fue todo. Minutos después, cuando el juez dio por concluido el procedimiento y ambos actores se levantaron para salir, Kerem se detuvo un instante cerca de Hande. Aunque los micrófonos oficiales ya estaban apagados, una fuente cercana asegura que el actor le dijo en voz baja: «No importa lo que decidas, siempre vas a tener un lugar en mi corazón». Hande no respondió con palabras, pero sus ojos brillaron con una emoción evidente. «Yo sé que fallamos. Pero también sé que lo intentamos con el alma», fue otra de las frases que Kerem compartió durante su declaración, dejando claro que este proceso, más que una ruptura legal, fue el cierre de un ciclo emocional muy profundo para ambos. Los fans, apostados fuera del juzgado con pancartas, flores y mensajes de apoyo, reaccionaron con llanto y aplausos al enterarse de lo sucedido. Las redes sociales estallaron con mensajes como: «Kerem demostró ser un hombre valiente» y «Hande, aún tienes tiempo para mirar atrás». Un miembro del equipo legal de Hande Erçel declaró más tarde: «Ella está procesando muchas emociones. Ver a Kerem así la tocó más de lo que esperaba». Incluso se dice que, tras salir del juzgado, Hande canceló una reunión con su nuevo equipo de trabajo y se refugió en casa de una amiga cercana. Unas horas después del juicio, las cámaras captaron a Kerem saliendo del edificio judicial completamente solo, sin su equipo ni su abogado. Caminaba con la cabeza baja, con las manos en los bolsillos y un gesto de agotamiento emocional que hablaba por sí solo. Cuando un reportero intentó preguntarle si aún tenía esperanzas con Hande, él solo respondió: «Hay cosas que no se olvidan, aunque uno quiera seguir adelante». Luego subió a su coche y se alejó sin dar más declaraciones. Mientras tanto, en redes sociales comenzaron a circular imágenes inéditas del pasado de la pareja, desde momentos en sets de grabación hasta viajes privados que compartieron en su momento. Los fanáticos, movidos por la escena del juzgado, revivieron frases icónicas que ambos compartieron años atrás. Una de ellas resonó especialmente: «Donde tú estés, yo siempre te voy a encontrar», una frase que Kerem le había dicho a Hande durante una entrevista conjunta cuando aún estaban juntos. Horas más tarde, una fuente muy cercana al entorno de Hande filtró a la prensa un detalle inesperado. Tras el juicio,
ella habría escuchado en bucle una canción que solía compartir con Kerem. Una melodía que solían cantar juntos durante los viajes de rodaje. Fue su manera silenciosa de procesar lo vivido, aseguró la fuente. La canción, cuya letra habla de despedidas que no se quieren aceptar, se volvió tendencia en cuestión de minutos. Por otro lado, el entorno de Kerem también reaccionó. Un amigo del actor, que lo acompañó esa misma noche, reveló que Kerem no pudo dormir, estuvo horas hablando sobre lo que sintió al verla de nuevo. Me dijo que, aunque ya no estén juntos, verla sentada frente a él lo desarmó por completo. Que fue como mirar un espejo de todo lo vivido, lo bueno y lo malo. Lo más conmovedor llegó al día siguiente, cuando Ande, sin previo aviso, compartió una imagen en su cuenta de redes sociales. Era una fotografía de un colgante en forma de estrella. El mismo que Kerem le había regalado años atrás durante una de sus escapadas románticas. Sin texto, sin hashtags, sin explicación. Solo la imagen. Pero para sus seguidores, el mensaje era claro: aún hay recuerdos que no se han apagado. Los comentarios no se hicieron esperar. Ella también siente, esto no está terminado, ese colgante lo dice todo. La publicación superó el 1.000.000 de likes en menos de 2 horas y provocó aún más preguntas sobre el verdadero estado emocional de la actriz. Y mientras ambos guardan silencio oficial tras la audiencia, los medios turcos comenzaron a especular con la posibilidad de un nuevo encuentro. Algunos incluso afirman que un productor muy conocido habría contactado a ambos para ofrecerles protagonizar una nueva serie juntos, conscientes del impacto mediático que su historia está generando. Aunque no hay confirmación por ninguna de las partes, los rumores crecen cada hora. Hay historias que terminan en silencio, y otras que piden una segunda oportunidad, dijo un locutor en uno de los programas más vistos del país al referirse al caso. Y esta, sin duda, es una de esas historias que el público aún no está dispuesto a cerrar. Las reacciones internacionales tampoco tardaron en llegar. Fans de América Latina, España e incluso de Italia comenzaron a movilizarse en redes sociales, creando campañas con el hashtag #Keremian de siempre para mostrar su apoyo a la pareja. Algunos incluso organizaron vigilias digitales, compartiendo fotos, videos y frases emotivas que reviven los mejores momentos de su historia de amor. Mientras tanto, tanto Kerem como Ande se han refugiado en el silencio. Pero un silencio que dice mucho. Un silencio que, como dicen muchos de sus fans, habla más que 1000 palabras. ¿Será este el fin definitivo o el comienzo de un nuevo capítulo entre ellos? Solo el tiempo lo dirá. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones. No olviden dejar sus comentarios sobre este momento tan intenso y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad sobre Kerem, Ande y el mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima entrega.